La comunicación es verbal, o sea, entre áreas. Es a través del sistema, del ERP. Ah, pero el sistema te almacena esta información. Sí, la almacena. Sí. Mientras que toda la información que desde quién la recibió, quién la validó, qué pasó, toda la línea esté, no hay ningún problema, es evidencia. No hay problema como tú la tengas, pero tiene que estar determinado en tu procedimiento cómo es que la vas a tener. Y también tienes que estar determinada qué pasa si se cae el sistema y llega una queja. Ese es el problema de los sistemas. Muy negativo, muy. Te van a pedir un ensayo, te cuento. Todo, recuerden, siempre que tengan sistemas virtuales, les van a pedir un ensayo, les van a pedir un simulacro. Eso es más que seguro. Claro, pero para eso también el área de TI siempre tiene sus análisis de riesgos para este tipo de casos. Ay, eso es tu ayuda. Eso es tu ayuda, sí, porque también otra cosa que tú tienes que tener en cuenta es que si no tienes sistema, ¿cómo llega esa información? Se genera una queja y no es como se llama, no tiene sistema, ¿cómo llega la queja a ti? Claro, siempre hay los planes De contingencia. Ya, entonces todo eso lo tiene que tener el procedimiento de quejas. Todo, si bien es cierto, puede estar en otro documento, pero tiene que estar en el procedimiento de quejas, porque ese es un procedimiento obligatorio también. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más? Listo. Cuando hablamos de estos procesos, en la parte de planificación, si nosotros tenemos dentro de nuestra empresa, del área de diseño y desarrollo, nosotros diseñamos y desarrollamos productos o servicios, tenemos que tener bien claro estos procesos. ¿Cómo planificamos ese diseño y desarrollo? ¿Qué entradas tenemos para este diseño y desarrollo? Y en el mismo proceso, ¿cómo lo verificamos? ¿Cómo lo revisamos? ¿Qué posibilidad de cambios hay? ¿Y cómo lo vamos a validar? ¿Qué salidas vamos a tener para generar este producto hacia el cliente? Aquí también va el tema de que si ustedes incluyen dentro de su línea de trabajo, que el cliente te diga, oye, yo quiero diseñar este producto y tú lo haces. También, si vas a seguir el mismo sistema o si vas a seguir otro más puntual. Este es un ejemplo de cómo seguirlo. Es un ejemplo de cómo manejarlo, si tienes el área de diseño y desarrollo, ¿no? Para saber qué áreas tienes que controlar. Recuerden que el área de diseño y desarrollo puede ser uno de los puntos de sección de la norma, ¿no? Hay empresas que no tienen el diseño y desarrollo, entonces se coloca dentro del alcance. Excepción. La cápite número 7.3, diseño y desarrollo. ¿Por qué? Ustedes no diseñan y desarrollan, ¿para qué lo van a tener? ¿Ok? Porque aquí hay bastante trabajo. Aquí está otro esquema también muy parecido. En la parte de compras. La parte de compras es una parte bien importante. Su procedimiento, si ustedes se dan cuenta, dentro de los procedimientos no dice como obligatorio, pero es importante tener un procedimiento de compras. Un procedimiento cómo se realizan las compras, ¿no? Dice, el producto que cumpla con lo especificado por el cliente, su control al proveedor, cómo selecciona y evalúa el proveedor y su registro de acciones. Aquí también es importante tener el procedimiento de selección, evaluación y reevaluación de proveedores. También tendrían que tenerlo. Recuerden que la parte de proveedores también son tus terceros. Hablamos también de servicios, ¿no? Sobre las compras, ¿qué información de compras tenemos? Si son factibles, qué requisitos para aprobar el producto, los requisitos propios del sistema. Antes de comunicar al proveedor se debe revisar si los requisitos de compra son adecuados. O sea, tiene que ver el flujo de trabajo de quién va a aprobar esa información, quién va a decir si en realidad está bien o no está bien, quién va a decir si el producto ingresa o no ingresa, si depende de una sola persona, de 2 o 3 personas. Esa información debe estar en el procedimiento. Verificar el producto comprado, probablemente aquí es donde se usa el tema de muestras, ¿no? Piden muestras para saber y se tiene que registrar también si se ha manejado una muestra. ¿Cómo va a ser para liberar el producto comprado? En caso la empresa o su cliente deseen visitar al proveedor, esto debe estar registrado en la información de compra. Todo lo que ustedes realicen y cómo lo van a realizar tiene que estar registrado y tiene que también estar documentado cómo lo van a hacer. ¿Ok? Bueno, el control de la producción, dice la empresa debe establecer. El control de la producción y la prestación del servicio, este sí es un punto obligatorio, no es excepcional dentro de la norma. Para la planificación de la producción,
Ustedes tienen que tener las características del producto, sus instructivos de trabajo, sus equipos apropiados, equipo de seguimiento y medición y liberación. En las características del producto debe ser bastante puntual. Ahí volvemos al tema de las especificaciones técnicas, el tema de estandarización. Deben estar bien claros que pueden producir lo mismo. En los instructivos de trabajo es el cómo, ¿no? El cómo ustedes van a hacer las cosas, quién van a ser los responsables, con qué lo van a hacer, cuáles son las características exactas para hacer ese trabajo. No pueden delimitar ni eliminar ninguna información. En el caso del instructivo, recuerden que el único que tiene una delimitación exacta es el procedimiento. El instructivo puede tener una información general, así que no se hagan inconvenientes por eso. Es mejor siempre que los procesos de trabajo propiamente hechos sean manejados por instructivos. No quiere decir que no se pueda, pero es más práctico porque ahí hay bastante información. Cuando hablamos de equipos apropiados, aquí vamos a ayudarnos bastante del tema de mantenimiento preventivo y correctivo, las fichas de los equipos, el manejo que tenemos con ellos, el control que tenemos con ellos. Hasta lo anterior, ¿alguna pregunta para empezar la parte de validación? ¿Ninguna? Listo. Para ustedes, ¿qué es validación? Dime un ejemplo. Muy bien, Cecilia. Es comprobar, como dice Cecilia, no es comprobar si un proceso se está llevando de la manera adecuada. O, más que de la manera adecuada, se está llevando de la manera adecuada como lo hemos determinado. Si nosotros hemos determinado 5 pasos, tenemos que validar que con esos 5 pasos el proceso de verdad funciona. Y no podemos tener un proceso si no lo validamos primero. Entonces, por eso dice que tenemos que validar los procesos de producción y la prestación de servicio. Sobre esto del 9000 sí es bien puntual. No te dice validar solamente algo puntual. Dice, para validar, dice, se necesita, cuando sea aplicable, criterios para la revisión y aprobación de los procesos, equipos, personal, métodos y procedimientos específicos, registros y validaciones. Si ustedes se dan cuenta, en ninguna parte indica que solamente se van a validar algunos procesos. Se indica en general. Entonces, si ustedes tienen procesos productivos, tienen que validar todos. Todos. Poco a poco, pero todos tienen que tener evidencia de esta validación, ¿no? Teniendo en cuenta esa información. Principalmente el seguimiento de su trabajo. La trazabilidad. La identificación de los productos, la identificación de los procesos también es muy importante, pero algo muy importante es la trazabilidad. ¿Por qué? Porque ya que tenemos el sistema, tenemos documentación, tenemos su manejo, poder regresar en toda la cadena de producción nos va a ayudar a identificar dónde están los problemas. Esa también es una herramienta para la revisión. Saber si la trazabilidad que nosotros hacemos, no sé, salió mal un lote de zapatos. Entonces regresamos hasta el proceso inicial y vemos toda la línea que pasó con ese lote. Tenemos que encontrar cuál fue el problema. ¿Por qué? Porque quiere decir que todo el proceso está controlado. No existe trazabilidad, señores, si es que todos los procesos no están controlados. Porque si un proceso dentro de la cadena no está controlado, entonces no tenemos cómo trazarlo. Entonces la trazabilidad no existe. La trazabilidad solo existe si desde el proceso inicial hasta el final están controlados los procesos. Totalmente controlados, es la única forma. ¿No? Entonces dice, la empresa debe, cuando sea aplicable, identificar el producto en toda la realización del mismo, identificar el estado del producto en toda la realización y mantener el nivel de trazabilidad, ¿no? ¿Por qué dice cuando sea aplicable? Porque en realidad puede haber ambigüedad con respecto a si se necesita o no trazar, ¿no? Pero hasta el momento las líneas que ustedes me han dicho, todas necesitan trazabilidad, ¿no? El servicio, los productos, pero también hay algunas excepciones. En el caso de propiedad del cliente dice, si un bien del cliente se encuentra dentro como control o haciéndose uso del mismo, la empresa debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar para que no se deteriore o se dé un inadecuado uso de este equipo, ¿no? En este caso es más que todo preservar sus propiedades, ¿no? Y controlar que en este caso no tengamos ningún inconveniente, no tengamos ningún problema para ello. Porque siempre tenemos el problema de que no vamos a tener equipos adecuados porque se van deteriorando en el tiempo, porque no los cuidamos y porque se malogran tan rápido, porque no le damos seguimiento y el equipo se malogra al toque, no lo cuidamos. Entonces
lo que tenemos que hacer es cuidar, informar al cliente y mantener registros. Eso es obviamente cuando tenemos la propiedad del cliente, eso es cuando alguien nos brinda algo, porque bueno, yo quiero que diseñes un producto, pero yo tengo mi maquinaria, mis equipos, ¿ok? Ese es en este caso, ahí tenemos que tener mucho cuidado cómo lo recibimos también. Preservación del producto, ahí es cuando hablamos de que tenemos que hablar que el producto llegue. ¿Se acuerdan que decíamos el ejemplo de que algunos iban hasta manejar el VAS para asegurarlo? Hay diferentes formas de asegurarlo. Obviamente el VAS es la forma más alta, la máxima para poder asegurar, ¿no? El hecho es que ustedes lleguen a la forma de asegurar que el producto llegue, ¿no? Ya sea por los procesos, por la materia prima, por el abastecimiento, pero que llegue de acuerdo a los requisitos del producto, ¿no? Identificar, manipular, el verdad. Estos son algunos procesos. Tienen que asegurar que cada uno de sus procesos, dice, cuando está aplicada la presentación debe contemplar, dice, identificar cómo se va a preservar, cómo se va a manipular, cómo se va a embalar, cómo se va a almacenar y cómo se va a proteger. Por eso es que ustedes algunas veces van a encontrar empresas que tienen 9001 que tercerizan almacenes, que tercerizan la logística. Entonces es normalmente por eso, porque este capítulo es muy importante. ¿Hasta acá algunas preguntas? ¿Ninguna? Cuando hablamos de seguimiento y medición, ¿qué se les ocurre a ustedes? Ya. ¿Alguien está trabajando ahorita en alguna empresa, aparte de ustedes dos, con 9001? ¿Producto? ¿Producto? ¿Nadie? Nadie no me quiere contar. Yo creo que no me quieren contar, ¿eh? Bueno, esto normalmente en la parte netamente de seguimiento y medición puede verse de diferentes formas. Puede ser el seguimiento y medición de los procesos, o puede ser la medición también de los equipos netamente de medición, ¿no? Pero si se determina el seguimiento de medición a realizar, tienen que indicar son de instrumentos de los dispositivos, como dice ahí, establecer cuáles son los procesos para realizar este seguimiento de medición y asegurar la validez de los resultados. Y obviamente que si tenemos equipos que nos van a ayudar a esta medición, tenemos que asegurarnos que esta medición sea adecuada. ¿Cómo? Si tenemos equipos normalmente, pues ¿qué vamos a hacer? Barómetros, hornos, balanzas, termómetros. Entonces tenemos que calibrarlos o verificarlos con intervalos especificados. Volvemos al tema de trazabilidad, trazarlos con patrones establecidos. También tenemos que ajustar o reajustarlos, ver cuál es el estado de calibración, porque tenemos que programar con qué frecuencia tenemos que calibrar y tenemos que cumplir con esa frecuencia. No quiere decir que se venza la calibración el 15 de julio y el 14 estamos yendo a calibrar. No, señores, eso no vale. Tienen que asegurarse que la trazabilidad de calibración sea exacta. O sea, si el 15 de julio se vence, el 16 tiene que haber un nuevo registro. Registrar los resultados de calibración y verificación y proteger contra daños y deterioros. O sea, tampoco no es que los instrumentos de medición estén en cualquier lado, tienen que protegerlos. La parte de medición, análisis y mejora lo vamos a ver un poco más claro en este capítulo. Del capítulo 7, ¿tienen alguna consulta? ¿Alguna consulta del capítulo 7? ¿Ninguna? ¿Todo entendido? ¿Todo claro? ¿O están en silencio? Bueno, habrá que creerles. A ver, cuando hablamos de medición, hablamos de lo que ya habíamos anticipado bastantes cosas de esto, ¿no? Tenemos que ver la satisfacción del cliente, las auditorías internas, el seguimiento y medición de los procesos y de los productos. ¿Por qué? Porque esa es la forma que vamos a saber si en realidad estamos manejándolo bien. Necesitamos saber si la organización está planificando e implementando esta medición. ¿Cómo? Sabiendo, número uno, que como principio básico del trabajo es mejorar. ¿Nosotros para qué revisamos? ¿Para qué analizamos? ¿Para qué medimos? Para mejorar. Recuerden, ningún proceso si un proceso no se mide, no se puede mejorar. Simple como eso. Si un proceso no se mide, no se puede mejorar. O si ustedes saben, a ver, si nosotros
no medimos la satisfacción del cliente y no sabemos si el cliente está insatisfecho, vamos a decir. ¿Cómo mejoramos si no sabemos qué pasa con el cliente? Entonces, esa es la delegación normalmente de calidad. Dentro de eso está la satisfacción del cliente, las encuestas, los datos del cliente con la calidad del producto, encuestas de opiniones de usuarios. Las felicitaciones también vale, obviamente, ¿no? Eso es lo primero que siempre registramos, ¿no? Nos felicitaron, hay que guardarlo, ¿no? Los informes de los agentes comerciales, el análisis de pérdida de negocios, siempre es importante evaluar esto. No solamente cuando ganamos, señores, sino también si hemos perdido. Necesitamos saber si hemos perdido, cuánto hemos perdido, por qué hemos perdido, hacer el análisis de pérdidas. Para esto, para la auditoría interna, nos piden un procedimiento documentado. Nos dice que debemos planificar a intervalos planificados su ejecución y verificación. ¿Para qué? Para saber si el sistema es conforme a lo planificado, ¿no? Se ha implementado y se mantiene de acuerdo y de manera eficaz. ¿Qué necesitamos en las auditorías internas? Su programa, el formato de plan de auditoría, cómo se va a hacer la auditoría propiamente dicha, definir los requisitos de auditores. Señores, para esto es esencial que los auditores internos o externos que tengan estén capacitados para esto, estén debidamente competentes. Normalmente las empresas toman la iniciativa de capacitar a sus facilitadores. Entonces, si los han hecho, deben haber sido formados como auditores internos en la norma. No pueden hacerlo diferente. Saber cómo se van a tratar las no conformidades. Ahí es donde les decía que hablábamos del resultado del informe. Y la implementación de las acciones y su eficacia, que eso normalmente se queda en cómo se manejan los resultados de auditoría, que normalmente no se tiene en cuenta en un documento, pero que siempre es muy importante. Si nosotros manejamos este proceso, este proceso de entorno productivo, así rapidito para verlo, tenemos diferentes tipos de auditorías. La auditoría de primera parte, la que está en torno de la empresa, ¿no? La que es netamente de la empresa. La de segunda parte, la que maneja el cliente. Y la de tercera parte es la externa. Recuerden de que nosotros tenemos una auditoría interna, una externa y una de la que normalmente manejamos como proveedor, que es la de tercera parte. Entonces, cada una tiene sus requisitos. Normalmente siempre hay que leer los requisitos de la auditoría enfocados a la norma 19.011. Esa es una ayuda bien práctica al hablar de auditorías. ¿De auditorías está claro? ¿Sí? Ok. Si hablamos de seguimiento y medición del producto, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Los indicadores de gestión, evaluar el riesgo, justo lo que me comentabas, ahí manejamos el tema de la medición. Tablero de control, balance scorecard, son herramientas que utilizamos para manejar el sistema. Algunas empresas el balance scorecard lo utilizan como un sistema propio, pero también sirve de apoyo para la medición del sistema. ¿Alguien por ahí preguntó algo? ¿No? Okay. Entonces, pueden definitivamente para el seguimiento y medición utilizar diferentes, principalmente en la parte de indicadores de gestión, hay diferentes formas de manejar las cosas. Entonces, manejémoslas de acuerdo a lo más práctico que podamos tener para el sistema, ¿no? En el seguimiento y medición del producto, netamente, las características del producto, los criterios de aceptación para esto, quién autoriza la liberación y si cumplimos lo planificado. Ahí vamos en la parte de la capacidad del proceso. ¿Vas a decir algo? ¿Qué vamos a manejar con respecto a la capacidad del proceso? Si nos comprometemos a hacer un trabajo, si vamos a estar en la capacidad de realizarlo. Eso también es bien importante. Con respecto al producto no conforme, si nosotros ya hemos medido, ya hemos analizado, queremos mejorar, en la parte más importante que tenemos que tener cuidado es en la parte del producto no conforme. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dejar de manejar cómo se tiene un producto no conforme, porque eso puede ser causa de una falla. Tenemos que saber cómo se identifica,
saber cómo se almacena o se segrega, en qué lugar va a estar, y saber cómo se va a proceder con este producto no conforme. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si, se me ocurre, no estábamos hablando hace un momento de azúcar, qué pasa si el azúcar es no conforme, le dejamos ahí y otro no sabe y simplemente la agarra? Por eso siempre es importante saber cómo se identifica, cómo se mantiene y cómo se va a proceder con ese producto no conforme. Entonces indica aquí que, con respecto a la norma, dice verificar quién hace responsable del producto no conforme, quién lo va a evaluar, quién tiene la autoridad para decidir su tratamiento, definir las acciones a tomar y registrar. Siempre debemos registrar cómo se va a manejar los productos no conformes. Y obviamente tenemos que analizar los datos, saber si tenemos satisfacción del cliente, conformidad a los requisitos del producto, de sus procesos, de sus proveedores y su posicionamiento en el mercado. Esa información es importante en el sistema, señores. Nosotros, por ejemplo, si hablamos de satisfacción del cliente, aparte de las encuestas, ¿cómo se les ocurre que podemos medir este proceso? Claro, también puede ser un focus group. ¿Otra idea? Para evaluar, sí, es una herramienta que podemos utilizar, ese sería el cliente interno, ¿no? Para saber porque no solamente un cliente es un área es la que interactúa con el cliente, a veces son varias áreas que se pueden hacer para saber cómo lo van a manejar y qué información tienen boca a boca, ¿no? También la comunicación que entre el cliente interno y el externo, eso también es importante, porque no todos los clientes se animan a poner una queja, o no todos los clientes se animan a colocar toda la información que quieren en las encuestas. Entonces, siempre tenemos que ir un poquito más allá de lo normal. A ver, cuando hablamos de acciones correctivas y preventivas, siempre tenemos que tener claro cómo lo vamos a hacer. Y ahí está donde hablamos de hacer la investigación de las causas. ¿Sí diferencian lo que es una corrección y una acción correctiva? A ver, una corrección es lo que hacemos inmediatamente. Ahorita, se malograron los zapatos. Bueno, no los vamos a poder reparar ahí mismo. Bueno, sustitúyelo con otro lote. Eso es lo que hicieron inmediatamente. Pero porque lo sustituyeron con otro lote, ¿quiere decir que solucionaron el problema? No. Entonces, ahí es donde vamos a ir a la acción correctiva. Y vamos a hacer la evaluación de causas para ver cuáles son los factores que pueden haber hecho esto, ¿no? Ahí están poniendo algunos ejemplos. ¿Y cuál va a ser el plan de acción de acuerdo a lo que se ha encontrado? Y de acuerdo a lo que se ha encontrado y lo que han implementado para levantar estas acciones, vamos a proceder a verificar su implementación y determinar si fue efectivo o no, para saber si puede convertirse o no de nuevo en una no conformidad. La evidencia de que en realidad se ha manejado adecuadamente un análisis de causa es que la acción correctiva no vuelva a suceder, no volvamos a tener problemas al respecto, no vuelva a suceder lo mismo. Por eso sí se causa raíz, o sea, cuando eliminamos algo de raíz ya no vuelve a pasar, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener claro esa parte. Aquí está cuando puede volver a pasar y aquí está si la cerramos, ¿no? Decimos, no, si fue efectiva, entonces hay que cerrarla. También ahí es importante saber quiénes van a ser los responsables de evaluarla, de cerrarla, de que en realidad si vuelve a regresar, quién va a proceder. Es preferible siempre que si vuelve a regresar no sea la misma persona que evalúe, para que tenga también otro ámbito de evaluación, un ámbito más extenso. ¿Qué habíamos dicho de la mejora continua? ¿Con qué lo podemos manejar? Con el ciclo de Deming, ¿no es cierto? Entonces, para la mejora continua nos dice que debemos evidenciar esa efectividad a través de ¿qué? De la política, ¿no? Que en realidad estamos cumpliendo la política, estemos cumpliendo los objetivos de calidad, los resultados de auditoría, que esa mejora continua sea manejada mediante el análisis de datos, no simplemente decir, yo revisé los documentos, yo revisé los registros, sino que sea palpable, sea medible, se haya visto las acciones correctivas y preventivas y por supuesto la revisión por la dirección.
Si hablamos de la acción correctiva y preventiva, dice que la organización debe tomar acciones para eliminar las no conformidades reales e identificar las no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Ahí es donde vamos, que habíamos dicho hace un momento de que era importante cada proceso, que cada dueño de proceso, que cada equipo de proceso, analizar cuáles pueden ser los problemas que puede poner su proceso. Ahí vamos con la parte correctiva. Identificar cuáles son las ocasiones, o en este caso, identificar cuáles son las no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia, ¿no? También esto nos pide un procedimiento documentado y sus registros. Aquí, señores, en lo que se refiere a los procedimientos documentados obligatorios, las firmas de los registros es indispensable. Si no tienen firmas, el documento no sirve. No sirve el documento, tienen que tener firmas, así que tengan mucho cuidado, principalmente en los registros. Ok, hasta ahí, ¿tienen alguna consulta? ¿Ninguna? ¿Todo se entendió? ¿Seguro? Dime. Quería preguntar sobre la validación cuando estaba firmando sobre las validaciones cuando estaba firmando sobre los procesos. ¿Cómo se puede comprobar? O sea, una validación es una comprobación en sí. O sea, del método, o sea. La validación es la comprobación del método que hemos determinado. Es de verdad decir que el método es efectivo para lo que le hemos determinado. Nosotros tenemos que comprobar que el método es efectivo para lo que le hemos determinado. Si nosotros hemos determinado un método para hacer ropa, debemos determinar que es bueno para hacer ropa de acuerdo a los requisitos que estamos determinando. Eso es lo que tenemos que hacer. Dime cuál sería tu punto de consideración. A validar los procesos, o sea, en sí, por ejemplo, en una industria o una empresa validar procesos. Dime un rubro. Un proceso, díganme, a ver, para ayudar a su compañero, un proceso. De zapatos, de textilería. Ya, a ver, en el proceso de textilería vamos a ver el proceso de producción. Ya, a ver, pantalones, por ejemplo. Ya, en este caso tú tienes un proceso determinado para pantalones. Entonces, tú tienes que establecer si has determinado 5 o 6 pasos, que de acuerdo a esos pasos que tú has determinado para hacer los pantalones, el pantalón que tú vas a sacar cumple con los requisitos que has determinado para ese producto, tanto los tuyos como los del cliente. Si tú has determinado que el pantalón tiene que tener 10 requisitos, cumple los 10, y tú tienes que tener un registro en el cual indiques que cada producto que sale cumple los requisitos, que eso se llama liberación, ¿no? Cada producto, lo que vimos hace un momento, cada producto que sale tiene que ser liberado, tiene que haber un check que en realidad cumple con todos los requisitos. Esa es la forma de validar. Es la primera producción, es saber si de acuerdo a eso, de acuerdo al proceso que tú tienes, sale. Y de ahí simplemente se verifica, nada más. Por lo tanto, se puede decir, entonces, una validación es efectiva. La validación es comprobar la efectividad. Gracias. Ya. ¿Alguien más? Arriba. Sí, quería preguntarles sobre los elementos principales del proceso. Si nos podría dar un ejemplo de todo lo que engloba los elementos principales del proceso. O sea, me refiero, por ejemplo, en el área de aseguramiento de la calidad en una empresa, ¿cómo es que se haría todo el análisis, por ejemplo, de la entrada, o el control, qué actividades se realiza, cómo se realiza la operación? ¿No? Esos tipos de preguntas. Ya. Ok. ¿Qué área me dijiste? Aseguramiento, ¿no? Ya. Tú tienes que determinar en tu área de aseguramiento, 1, ¿qué entradas tienes a tu proceso? ¿Qué entradas? Se me ocurre, tienes registros, obviamente tienes personas, tienes equipos. Se me ocurre que si tú eres un producto, tienes equipos. ¿Por qué? Los equipos, los termómetros, las balanzas, los cuales tus termómetros calibrados, eso por ejemplo. Y ahí te estoy dando ejemplos de entrada. 2, actividades. ¿Qué actividades tienes? ¿Tienes actividades de control? ¿Tienes actividades de laboratorio? ¿Tienes actividades de verificación? ¿Tienes un área de validación? ¿Tienes un área de análisis de datos? ¿Qué actividades tienes dentro de tu proceso? ¿Ya? Operación. ¿Cómo haces cada una de estas actividades? ¿Cómo?
el cómo, tienes que tener tu proceso específico. En el 4, ya, si tienes todo esto, ¿qué es lo que te resulta después de tener cada actividad? ¿Cuál es el resultante de cada actividad que tú realizas? En el 5, ¿qué controles tienes para esas actividades? ¿Qué controles se te ocurre? En la parte de calibración de tu termómetro, tú tienes tu termómetro, tu control es se me ocurre, tu traza, ¿no? En la cual tú calibras internamente tu termómetro, por decirte algo. Otra forma de tu control puede ser de tus registros. Tienes 10 registros y tú tienes un documento en el cual tú verificas y anotas, si me ocurre, cuántas ocasiones tienes no conformidades o inconvenientes por registro diario. Anotas 2, 5, por decirte un ejemplo. ¿Ya? En el 6, que es recursos, tienes claro cuáles son los recursos que tú necesitas para cumplir con tus requisitos. Tienes tus requisitos, en este caso hablando de infraestructura, personal, ambiente de trabajo, y tienes cuál tienes y cuál nos falta. Y tienes que planificar cómo vas a hacer para tener eso que falta. Tienes que tener la evidencia de eso. ¿Ok? Y en el último, ¿qué indicadores de desempeño tienes para cada actividad que tú has determinado? ¿Sí? ¿Te quedó claro? Indicadores. Por ejemplo, normalmente indicadores es el número de no conformidades, ya que tú eres aseguramiento de calidad, siempre la mayoría va a ser así, ¿no? Número de no conformidades, siempre, número de no conformidades, enhorabuena, siempre va a ser así. En el caso tuyo, por eso es aseguramiento de calidad. ¿Sí? ¿Está bien para ti? Ok, listo. ¿Qué tal? Buenas noches. Durante todo el tema hemos hablado bastante de lo que es herramientas de calidad. Sí. Hemos hablado sobre las herramientas de calidad para obtención de información y análisis de datos, pero bueno, como obtención de información creo que se utiliza mucho lo que es histogramas, cartas de control, diagramas de flujo, y análisis de datos utilizamos lo que es diagramas de causa-efecto, pero no hemos hablado mucho sobre el orden. Primero es obtención de información y creo que luego es análisis de datos. A ver. Siempre, por eso siempre tú obtienes la información normalmente con una lluvia de ideas. Esa es tu entrada de información. Por eso siempre les ponía primero la lluvia de ideas. La herramienta más exquisita de información que va a tener es un brainstorming. Siempre. Siempre te va a ayudar bastante. Hay empresas que ya han evolucionado en su sistema, por lo cual tienen otra herramienta de gestión. ¿Por qué? Porque ya su equipo de calidad ya se acostumbró a otro flujo de información. Por ejemplo, la entrada de información por medios de análisis de evaluación. ¿Qué es lo que hacen? Ellos analizan toda la información por proceso cada área, cada jefe de proceso, y emite un informe. Para ellos el brainstorming ya pasó. Brainstorming es para ellos mucha información, mucha reunión. Simplemente un informe con puntos, o sea, no un informe largo, un informe de 4 puntos, nada más. Tiene 4 puntos de sus problemas y lo da. Y en este caso, obviamente que si ya tú tienes la información, lo que vas a hacer es manejarla, ¿no? Vas a manejarla con Ishikawa, con lo que tengas, ¿no? Normalmente siempre lo manejamos en Ishikawa. Y recién vas a proceder con los datos. Vas a poder manejar con los flujos estadísticos. ¿Para qué? Para saber en este caso, con el manejo que tienes y el resultado que tú tienes, tener un resultado para mejorar ese proceso. ¿Ok? ¿Sí? Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok. Bueno, si hablamos de un beneficio de certificar un sistema de gestión, tenemos varios. Tenemos los beneficios como clientes, ¿no? El cliente va a tener mayor confianza en nosotros, satisfacción de sus productos y servicios de la organización. Como organización, muchos, ¿no? Vamos a obtener procesos controlados, incremento de la eficiencia, reducción de costos, reconocimiento a nivel nacional e internacional, incremento de la satisfacción de los accionistas. ¿Por qué? Porque en realidad vamos a tener mejora a lo largo de toda la organización. Y en el caso de los colaboradores, mayor conocimiento de los procesos, incrementa la moral del colaborador, lo que decíamos inicialmente, ¿no? ¿Qué diferencia es decir, oye, qué bueno, mi empresa está certificada y estoy aprendiendo más, estoy aprendiendo 9001, de muchas cosas? Promueve y desarrolla el trabajo en equipo.
para la sociedad impulsa el desarrollo nacional, porque eso que una empresa haga un sistema, la otra también va a querer hacerlo. Entonces, siempre es importante eso, generar competitividad en el mercado nacional interesante. ¿Cuáles son las causas por las que normalmente falla un sistema, una implementación, no? La falta de liderazgo. Hemos dicho que si no tenemos un jefe, un líder en cada área, va a ser difícil sensibilizar al personal y hacer que el sistema fluya en realidad y se ayude, ¿no? La resistencia en cambio, hay personas que dicen, no, pero esto no sirve, yo siempre he trabajado así, he estado bien. Entonces esa resistencia a veces no ayuda. El sistema implementado es burocrático, por eso les digo, no vayan más allá de lo que tienen que hacer, no generen más documentación, solamente lo necesario. Hay información que puede ayudar, sí, pero no se vayan muy allá porque se convierte en burocrático, tienen que firmar demasiadas cosas y como que en realidad no les va a ayudar. No hay involucramiento del personal, o sea, no están sensibilizados, el sistema aplicado es punitivo, en este caso no ayuda mucho, no se o sea, está en el aire, no se asignan los recursos necesarios, o sea, saben lo que pasa, pero no accionan, y ahí está el tema de recursos, no saben que hay problemas, pero no tienen para accionar. Falla en la supervisión, no hay una supervisión adecuada. Bueno, esas son algunas reflexiones con respecto a la calidad, y el sistema de juego de la calidad no contribuirá a ganar el juego, pero su ausencia sí hace que la organización pierda, ¿no? Y bueno, en realidad con lo que refiere todo al sistema de gestión de la calidad, siempre va a ayudar a manejar y a organizar mejor una organización dentro de todo su sistema si lo hacemos de verdad, no solo para la certificación, ¿ok? Bueno, señores, ¿tienen alguna pregunta, comentario o queja? También se acepta. ¿Alguna pregunta? Aquí tenemos una pregunta. Sí, bueno, había mencionado que en la implementación de sistemas de gestión de calidad en lo que es un área de productos, bueno, en una empresa de productos y en una empresa de servicios difiere. Básicamente, ¿cuál es la diferencia o algún ejemplo, un caso práctico? Como habíamos dicho al inicio, el hecho es más que todo en la parte de diseño y desarrollo, lo que les indiqué ese flujo de actividad. En eso, el producto es importante que simplemente se ciña a sus características, que no se vaya más allá. En caso de servicios, si tienes, normalmente en los servicios, siempre tendemos a querer generar más servicios, generar diferentes. En cambio, tenemos que dejar abierto eso, porque nosotros siempre estamos a la expectativa de que el cliente nos diga qué hacer. En el caso del producto, normalmente está a la expectativa de lo que se le ocurra hacer. Esa es la diferencia. Normalmente en el producto el diseño viene de la misma empresa, la mayoría de casos. Y en el caso de servicios, si bien es cierto no tenemos un estándares, los clientes son los que nos llaman a más en servicios, en servicios te llaman a más. Entonces, en los procedimientos de diseño y desarrollo, lo que te pide es que indiques, ¿no? En el caso que retiramos un servicio de un cliente, indicar, ¿no? Si ustedes están en la posibilidad de recibirlo, cómo lo van a manejar, y hablamos de la capacidad que tienen, ¿no? La capacidad, en el caso de un servicio, es la capacidad del personal. Es netamente la capacidad del personal. ¿Cómo lo haría? ¿Quién lo haría? ¿Quién tendría que...? En realidad, ¿cuál sería la brecha entre decir que sí y decir que no? Manejarlo, en realidad, saber cuál va a ser la decisión, porque en el caso de servicio es medible netamente por lo que te dice el cliente. No tienes cómo agarrar y como el producto decir, mira, le hago un análisis y está bien, ¿no? Pero si el cliente te dice que no, pero para ti sí está bien y es no, el cliente tiene la razón. Entonces, eso normalmente influye porque quizás en el servicio es porque no se entregó a tiempo, porque no hubo el tiempo para hacerlo, no se hizo con todas las características completas, se llegó a lo exacto. Entonces, normalmente en servicio siempre es por un tema de tiempo, por un tema de capacidad. Entonces, normalmente ahí es donde se ve la brecha entre que si se adquiere la responsabilidad de hacerlo o no, y para eso hay una responsabilidad de alguien que tiene que autorizar eso. ¿Qué requisitos y en qué amplitud tenemos para manejarlo? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta más? ¿Te quedó claro? A ver, una pregunta más. Bueno, en la empresa donde yo estoy, ya cuentan con ISO, pero para mejorar su calidad, están ahorita en proceso de implementar lo que son las 5 S. ¿Se puede adicionar? Claro, las 5 S magníficas, claro. Es un sistema, por ejemplo, que hace mucho tiempo no se usa.
pero que te da mucho más orden de lo que te da un sistema de calidad. Las 5S es un sistema de calidad total también, entonces también es una herramienta más para mejorar el sistema de gestión de la 9000. ¿Sí? Definitivamente se puede cobrar. Bueno, quería preguntar sobre, dentro de la implementación de la 9001, por ejemplo, tú como persona externa vas a implementar en una empresa la 9001, ¿por dónde es que vas a empezar? ¿Por dónde empiezas? Diagnóstico. Ah, Diagnóstico. o sea, ¿por dónde es que tú empiezas? ¿Por el área donde no está tan organizada? ¿O No, cómo tengo es que hacer un empiezas? diagnóstico primero. Primero se hace un ¿Podrías diagnóstico. explicarles Ya. ¿En qué se basa? Lo que pasa es que el diagnóstico es como hacer una preauditoría de la misma enfocada a la norma. Entonces, normalmente de esa preauditoría tenemos cuál es la brecha que tenemos de donde estamos hasta llegar a la norma, ¿no? Hay empresas que no tienen el sistema, pero tienen 50%, tienen 60%, pero hay empresas que tienen 30%, ¿no? El enfoque de cómo comenzar no va a ser por el proceso que peor está, no. Va a ser siempre, como dijimos inicialmente, a la arquitectura organizacional. Si nosotros no estamos organizados, número uno, esa es mi metodología. ¿Ya? No quiere decir, porque voy a decir que ustedes contraten a una consultora y van a decir, la señorita Carolina explicar, me dijo que tenías que hacer arquitectura. La arquitectura no está dentro del ¿cómo se llama?, del alcance de una consultoría 9001. La arquitectura organizacional es una parte de un sistema de calidad total, así como que tú me dices del 5S es igualito la arquitectura organizacional, normalmente se hace afuera, pero lo importante es siempre organizarse. Entonces en mi trabajo yo primero hago arquitectura organizacional, después genero políticas, documentos de gestión obligatorios. Cuando ya se generó los obligatorios menos auditorías y acciones correctivas, esos dos se generan al final, cuando se sabe todos los procesos, y de ahí se comienza a generar todo lo que se refiere el macroproceso o los diagramas de caracterización de procesos. Cuando ya tenemos los diagramas de caracterización de procesos, comenzamos con las capacitaciones para hacer que las partes interesadas comiencen a generar sus documentos y comiencen a estructurar, ¿no? Y más que todo ahí va a ser por la practicidad del tiempo, no tanto por quién está mejor o peor, sino por quién en la parte de organizarnos va teniendo tiempo, y obviamente los procesos más importantes, recursos humanos, compras, logística, cosas por eso. ¿Sí? Listo. ¿Alguien más? Listo. Bueno, señores, ha sido un gusto haber trabajado con ustedes. Muchas gracias por su atención y que tengan muy buenas noches.